Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a hablar otra vez con nuestro columnista en materia de previsión, ¿no? Un abogado previsional. Gracias Juan Pablo Matas por acompañarnos una vez más. Buen día, Gustavo. Espero que hayan pasado un día lindo del trabajador. Igualmente. La verdad que creo que hemos descansado todos y les agradezco muchísimo que me hayan invitado una vez más al programa. Me siento muy a gusto realmente. Eso es lo más importante. Claro. Falta el café, pero bueno, ya va a llegar. Ya va a llegar. Unas medialunitas, algo para celebrar. Estamos en tratativa. Estamos en eso. Porque acá el programa anterior tiene un café. Claro, un café, una Vamos a tener panadería. un café, ¿no? En serio. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Sí. Algo de haber. Caminado ya eso. Sería espectacular. Vengo todas las mañanas, dejo de ir al estudio. Hablamos mucho de reajuste la otra vez y generó muchísimo interés el tema. Y hay una noticia que, bueno, no sabemos cómo interpretarla en función de que es reciente y entiendo que una Cámara Federal de Mar del Plata, ¿no? Exactamente. Ha declarado inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria del expresidente Alberto Fernández. Exactamente. Sí, ¿Esto qué significa, qué implica, qué consecuencias puede tener? Bueno, no sé por dónde arrancamos. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, reafirmando un poquito los conceptos de la vez pasada, acuérdense que el cálculo de las jubilaciones, lo que se jubilan por la ley general, es un cálculo, el cálculo del haber o el haber jubilatorio es un promedio de los últimos 120 sueldos, o sea, de los últimos 10 años de aportes al ANSES. Y sobre ese promedio se saca el haber jubilatorio. Entonces, vienen diferentes leyes que dicen, mirá, vas a calcular el haber jubilatorio así. El problema de estas leyes, y lo dijimos la vez pasada, es que generalmente afectan al jubilado en su haber. ¿Y cómo te das cuenta? Vamos a un ejemplo práctico, lo decimos siempre, no me alcanza. El activo, el que trabaja, está ganando 2 veces más de lo que yo gano como jubilado. Me jubilé, hoy cobro 500 y el activo cobra 1.000.000. ¿Puedo reajustar? Sí, sí se puede reajustar. Entonces, ahí está el punto y por eso hay genera tanto, digamos, curiosidad cuando vienen las leyes que declaran la inconstitucionalidad de la movilidad. Y en este caso... ¿Este fue alguien que hizo una presentación? Claro. Hizo su demanda y le dice y el abogado plantea... Ya no primera instancia y segunda. Claro, la Cámara, en primera instancia no le declaró la inconstitucionalidad de la ley. Por eso es importante que en la Cámara se haya declarado la inconstitucionalidad de la ley Fernández. Y me voy a poner un poquito técnico, pero por ahí voy a tratar de ser lo más claro posible, pero para que la gente entienda. Este fallo se suma a otro fallo muy importante que salió el año pasado, que fue de la Cámara Federal de Mendoza, pionera, el fallo Cortés Leonardo, que fue la primera que declara la inconstitucionalidad de la ley Fernández. Entonces, ¿qué es lo que dice el fallo? Dice, miren, durante la época de vigencia de la ley, esto se los resumo en números, si aplicamos la fórmula de movilidad de Fernández, el jubilado en contra, digamos, el jubilado pierde un 50,3%, estamos hablando de la mitad, de reajuste si se hubiera aplicado el índice de inflación o el índice IPC, que es el que actualmente se usa para la jubilación. Entonces, la afectación es gravísima. Enorme. Entonces, ¿qué dice la Cámara? Miren, es inconstitucional. Y eso abre un montón de posibilidades, porque ahora todo el mundo va a ver sus recibos y decir, che, yo la verdad estoy jubilado desde el año 2018, a mí tengo la ley de Fernández en mi movilidad. Claro, porque eso declara, claro, genera un caudal de reclamo. Inconstitucional. Vos te jubilaste con una movilidad inconstitucional. Exactamente. Esto hay que corregirlo. Exactamente. Ahora, ya sea en el haber inicial, me refiero es que si vos te jubilaste durante el mes durante la época de Fernández, o posterior, y te jubilaste antes, y la ley de Fernández te tocó la movilidad, tanto el haber inicial, del cálculo del haber previsional, como la movilidad posterior, se revería. ¿Y cómo era la fórmula en la ley Fernández? Bueno, mira, hay 3 fórmulas, o sea, por eso por ahí hoy, tal vez un poco más técnico, pero hay 3 formas de
de calcular una movilidad. O sea, tres formas de hacerlo. Y te dicen, una es, se usa el índice de recaudación que tiene el ANSES. Mirá, yo recaudo tanto, con esto voy a hacer la movilidad. Bien. Otro es el índice de variación del salario, o sea, decir, bueno, aumentan los salarios, se usa el índice RIPTE, el promedio de salarios de la Argentina, ¿no? Sí. Entonces aumentan los salarios, yo también aumento las jubilaciones. Y el otro índice que se usa para las jubilaciones es el índice IPC o el índice de precios al consumidor, que es la inflación. Entonces, por ejemplo, la ley Macri, una ley de la época de Macri, tenía un componente compuesto para el cálculo de los haberes jubilatorios con un 70% de índice de inflación y un 30% de índice de aumento de salario. Salario del activo. Exactamente, de activo. Viene la época de Fernández y dice, no, esta ley la derogamos, vamos a calcularlo de nuevo. Porque lo más lindo que cada uno que viene dice, no, esta ley es perjudicial para los jubilados, yo cambia propongo todo. Algo nuevo y con esto los jubilados van a cobrar una maravilla. Una maravilla, se les acabó el problema. Todos dicen exactamente el mismo discurso, incluso lo vamos a incluir al presidente Milei, hablan todos de que van a mejorar a los jubilados y a la larga, ¿qué pasa? Pierden. Siempre pierden. Y ya les explico por qué. Después viene Fernández y dice, bueno, yo voy a calcular diferente. ¿Cómo? Sí. 50% índice de recaudación del ANSES y 50% índices de salarios, el promedio de los salarios, el RIPTE y el índice de recaudación. Deja de lado esa fórmula el índice IPC o el índice de inflación. Y en esa época, ¿qué pasó? Muchísima inflación. Claro. ¿Qué pasó? Perdieron la jubilación. Entonces viene Milei, esto es importante, este hito, porque Milei, el decreto 274 del 24, que él deroga la ley de Fernández y dice, yo voy a usar otro porque, y esto es muy bueno porque en los considerando de ese decreto de necesidad de urgencia, habla, lo digo con palabras textuales, por eso me lo he traído, dice que esa ley presenta graves y serios inconvenientes y después habla que tiene resultados desastrosos. O sea que el propio Poder Ejecutivo hace un mea culpa y dice, está mal. ¿Qué hace la jurisprudencia? Después de este decreto viene el fallo Cortés y dice, es inconstitucional. El decreto le dio la letra, ¿no? Y hace el cálculo, la jurisprudencia, y como les digo, la pérdida es del 50,3%. Entonces, ¿qué dice el fallo de Cortés de Mendoza? Dice, mire, calculen, dice, es desde enero del 21 a marzo del 23, en vez de calcular con la ley Fernández, vamos a calcular la actualización o la movilidad con el índice IPC, que es la ley de ahora. Entonces, ahí viene toda esta gran inflación, se incorpora. Entonces, salen muy bien. Pero bueno, Milei hace una fórmula pura. Yo lo que veo de bueno es que antes siempre se actualizaban cada 3 meses y a partir del decreto del presidente Milei la actualización es mensual. Claro. Pero hoy la fórmula es pura, es nada más que índice de inflación. Solamente. ¿Y qué está pasando ahora con la inflación? Y que la inflación está bajando y está muy baja. Muy baja. Y pero tal vez, bueno, no sé, y hay como una sensación de que seguirá térmica bajando en los bolsillos que no es la que dice el INDEC. Exactamente. Pero bueno, el índice oficial es baja. Sí. Entonces las jubilaciones no aumentan tanto. Entonces tampoco hoy, a la larga, ¿qué va a pasar? La ley le va a perjudicar al jubilado porque van a aumentar los salarios, porque van a aumentar el promedio de recaudación porque aumentan los salarios, pero no va a aumentar la inflación. Claro. Y quedan ahí atrapados en ese índice IPC. Exactamente, esto es lo que yo estimo hacia futuro. Ahora hay ya una cuestión más personal en lo que usted piensa, ¿no? Pero ¿hay una solución definitiva para esto? Es bueno planteárselo. Yo creo que la solución definitiva, por eso les remarqué las 3 variables con las que se calculan las movilidades. Yo creo que una solución definitiva, y esto hay que decírselo a la gente, y lo tiene que saber. ¿Cómo calculo yo? ¿Cómo puedo yo actualizar mi haber previsional? Y tiene que haber una fórmula integrada en donde el 33% del cálculo sea recaudación del ANSES, el otro 33% sea aumentos del salario de los trabajadores activos, el índice de RIPTE, y el otro 33% sea la inflación, y sea mensual. Entonces un mes no aumenta tanto la inflación, pero aumenta los salarios,
impactan las jubilaciones. Al otro mes tenés los diferentes índices, digamos, trabajando. Entonces vos, al tener diferentes índices trabajando... acomodás de un lado o de otro. Exactamente. Eso no se dice, eso no se plantea. Yo creo que ahí pueda llegar a haber una cuestión definitiva si la fórmula no tiene algún, perdón la palabra, trampita o vericueto, que esa recaudación impacte poco, que era, y vale decirlo, lo voy a decir, en la fórmula de Fernández, por ejemplo, la recaudación estaba dividida en una raíz 5 y nadie sabía por qué. Entonces el índice de incidencia sobre el aumento era 5 veces menos de la recaudación, no 5 veces, raíz 5 multiplicado, ¿no?, de la recaudación. Sé que es técnico, pero en definitiva la práctica, que es lo que es, hoy las jubilaciones son muy bajas. Exacto. Entonces, Juan Pablo, me queda la consulta y me parece que hay muchos jubilados en casa haciéndosela también. Declarada la inconstitucionalidad de la movilidad de Alberto Fernández, ¿puedo accionar y decir, bueno, a mí me estuvieron pagando durante tantos años una movilidad que es inconstitucional y que no debía ser así? ¿Yo puedo accionar, reclamar esa diferencia? ¿Se puede? ¿Cómo se hace? Sí se puede y hay que hacerlo. Ese es el concepto. También es bueno remarcar, la inconstitucionalidad se declara para el caso concreto. Si no reclamás, al resto, a que no corté. No es que te va a llegar después una diferencia. Exactamente. Porque la Cámara Federal de exactamente. No es que beneficia a la persona que inició la demanda. Exactamente. ¿Y hay antecedentes de algún tipo de demandas colectivas, por ejemplo? Y la verdad que desconozco, ¿no? Yo creo que no, se hacen siempre individuales y acá estamos hablando de un derecho personal, ¿no?, de cada persona. ¿Y eso también lo recomiendan ustedes como Claro, por eso vos decís, es inconstitucionalidad, está declarada la inconstitucionalidad, pero a mí en mi haber me sigue afectando, porque a mí no me la declararon. O sea, las únicas dos personas en el país que tienen declarada la inconstitucionalidad es el caso Cortés y el caso Jiménez Mirta. Entonces, tenemos que reclamar. Y yo, lo que estamos haciendo nosotros, los abogados previsionalistas de San Juan, lo bueno es que el antecedente del fallo Cortés es de la Cámara de Mendoza y nosotros apelamos nuestras sentencias a la Cámara de Mendoza. Y bueno, para remarcar, ¿cómo puedo reclamar? Que es en concreto tu pregunta, Gustavo, yo tengo que ir al abogado previsionalista, plantear mi situación, se hace un cálculo, se ve más o menos qué es lo que cobra un activo y un pasivo, se puede hacer el cálculo que se hace con un sistema especial, ya lo explicamos la vez pasada, que es el que usamos los abogados previsionalistas, y primero se hace un reclamo administrativo en el ANSES pidiendo el reajuste, y el ANSES dice, miren, yo calculo en base a las leyes, así que calculo bien, salen rechazados, y con ese rechazo me abre la puerta para hacer la demanda judicial, pidiendo el reclamo del reajuste y la movilidad tanto del haber inicial como de la movilidad posterior del reajuste posterior de la jubilación. Entonces consulten, no se queden con las dudas, que los jubilados verifiquen su haber. Si por ahí el jubilado, cuando son personas que tienen dudas, consúltenle a sus familiares primero y después váyanos a ver porque bueno, es la forma de ir reclamando e ir a hacer justicia. Aclaro también, estos casos todavía no llegan a la Corte Suprema, que es en definitiva el que va a marcar, o sea, no llega, no es que no llegan, hay un recurso extraordinario en el fallo Cortés, en el fallo Jiménez todavía no, porque es muy reciente, y bueno, la Corte se pronunciará sobre el tema, diciendo si es o no constitucional. Creo que ya lo he preguntado, ¿no? Lo hablamos en una entrevista anterior y tiene que ver con qué pasa con si en medio de todo este reclamo fallece el jubilado. ¿Qué pasa con los familiares o herederos? ¿Pueden acceder al pedido, digamos, al reclamo? Sí, Fernando, tal cual.
siempre y cuando se haya iniciado el reclamo. Claro, una vez iniciado. Una vez iniciado el reclamo, el jubilado que fallece, los herederos continúan a la persona del causante, entonces está el reclamo en marcha, se puede, digamos, ¿quién los percibe? Los herederos. Me ha pasado un montón de veces. Claro. Quedan créditos que pobre jubilado ni siquiera a veces cobro. Es que sí. Y a veces casos muy, muy extremos, como que me ha pasado y recuerdo que le liquidaron la sentencia, era un montón de dinero por el retroactivo y justo fallece el jubilado. Bueno, es una herencia, yo siempre digo que las herencias son regalos de nuestros, digamos, de nuestros padres que nos dejan a los herederos. Bueno, tenemos una pregunta, Juan Pablo, que dice: buen día, me jubilé en pandemia. ¿Puede explicarme si existe la posibilidad de recomposición de mi sueldo? Y si existe, ¿qué debo hacer? Mi nombre es Carlos, muchas gracias. Hola Carlos, sí, obviamente se puede. Habría que tomar una consulta, hay muchas variables, cada caso es particular. Pero si usted, Carlos, ha tenido, y esto es como un concepto general, si ha tenido aportes los últimos años antes de jubilarse, no importa que sean 10, pero que en los últimos años antes de jubilarse ha tenido aportes, habría que hacer un control de liquidación, ver cómo se jubiló y pedir el reajuste, sí, tal cual. ¿Sí? Y sobre todo en la época de la pandemia, se suspendió la movilidad, no sé si recuerdan, porque había crisis económica, se suspende la movilidad de la ley de Macri y los aumentos eran trimestrales por decreto, no sé si recuerdan. Por decreto. Sí, entonces, claro, sí me acuerdo. ¿Por qué no dejaban continuar con la otra ley? Porque los aumentos por decreto eran menores a lo que decía la ley. Entonces también están declaradas la inconstitucionalidad de esos decretos. Así que más si se jubiló en pandemia hay que reverlo, Carlos. Perfecto. Bueno, muy bien. Nos dejan en todo caso alguna consulta, la contestamos vía personal de la producción si necesitan, bueno, no sé, el teléfono, algún contacto. Yo les paso mi teléfono, siempre me gusta pasar el teléfono personal, me mandan un mensajito, por ahí no respondo inmediato porque me llueven los mensajes, pero me queda para responder, es 264 155 65 25 75. Y el estudio lo tengo en pleno centro, en Sarmiento, pasando Avenida Córdoba, ahí está el estudio. Y bueno, también puede pasar por ahí. También se puede pasar por ahí. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias, es muy amable. Bueno, Gustavo, gracias. Fernando, muchísimas gracias.